Queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos ubicados en el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor. Este día tiene una gran profundidad para la Iglesia. Hoy brotan dos sacramentos: el orden sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía. Estos dos sacramentos instituidos por Jesucristo en una tarde del Jueves Santo, llegando la noche tranquila, de paz. Él quiere reunir a los discípulos para celebrar la cena de Pascua. Lo primero que nos resuena en nuestros corazones: ¿por qué Jesucristo quiere celebrar la cena de Pascua? Sencillamente es una tradición de los judíos. Hemos escuchado el libro del Éxodo, cómo ese pueblo de Israel camina en el desierto a su tierra, a su lugar, a su cultura, a su expresión religiosa. Después de vivir un tiempo largo siendo esclavo de Egipto, y pasa el desierto y logra la liberación. Pero hay un personaje clave en el texto para que ese pueblo logre la liberación, que se llama Moisés, que acompañó, que oró y apoyó a ese pueblo para librarlo de la esclavitud de Egipto. Pero en el camino pasaron muchas dificultades: hambre, sed, y ahí vino la mediación de Dios para ese pueblo. El Señor escuchó el clamor. Lo había escuchado en la primera etapa para conseguir su liberación, y en medio del desierto ese pueblo estaba pasando hambre y necesidad, y comía lo que encontraban por el camino: hierba amarga y a la vez pan, el maná que el Señor envió para que se alimentaran. Pero de ese acontecimiento el pueblo de Israel
para tener lo que se llama una memoria histórica y celebrativa, hicieron un gran símbolo y comenzaron a celebrar la cena de Pascua, que está contenido hoy en el libro del Éxodo. Era una tradición para toda la familia judía. Jesucristo era parte de la familia judía. ¿Cuál es la diferencia de la cena pascual donde convocó Jesucristo a sus discípulos? Dice la palabra: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta palabra es fundamental. Lo amó hasta el extremo. Y el amor fue tan grande que brotó dos sacramentos: el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía, que es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. En esa cena hay varios detalles que tenemos que descubrir. El primer detalle, estando en la cena, se menciona la palabra el diablo. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Cómo lo describe el evangelista San Juan? Hijo de Simón Iscariote. ¿Y cuál era el propósito de Judas? Entregar al maestro para que se produciera el gran acontecimiento de su muerte. La traición vino de dentro, no vino de afuera. Pero aquí va actuando Satanás, porque Satanás es el príncipe del mal. Fue protagonista de conducir a una de las partes más sublimes, que es la cruz. ¿Qué es la cruz? En mi interior, ¿qué interpretación puedo decir de Satanás? Sin darse cuenta y queriendo producir una maldad, brotó
un bien universal. Brotó la resurrección de un mal, de una calumnia, de un hombre dominado por la pasión del poder, de dejarse dominar y entregar a Jesucristo a los verdugos para producir la muerte. Y fíjense en el segundo detalle. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía. La confianza a su Padre. Él sabe que va a sufrir, la pasión, pero esa confianza intrínseca al Padre no tiene miedo, no tiene temor a la muerte. El tercer elemento: se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe y luego echa agua en la fauna y se pone a lavarles los pies a los discípulos. A uno a uno. Aquí Él no hace excepción ni exclusión. Él sabe que Judas lo ha traicionado. En la escena del Evangelio de San Juan no aparece que Judas Iscariote se retiró. Fue capaz de lavarle los pies, según el texto de San Juan, al traidor, al que lo engañó, al que no fue fiel, al que no se mantiene en el principio de la fe. Y llega a un personaje llamado Simón Pedro. Y él le dice: Señor, lavarme los pies tú a mí. Un traidor, un soberbio, y después lo niega. Pedro. Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y lo va a comprender también ese Pedro, que fue capaz de negar su nombre en el momento culminante, en el momento de la oscuridad de la muerte. Brota en 3 ocasiones: a ese hombre no lo conozco. Simón Pedro, cuando Jesús le dice esa frase, dice lo siguiente: Señor,
no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque Jesucristo le dejó claro a Pedro: si no te lavo los pies, tú no perteneces a este grupo. Fíjense el detalle: aquel que lo traicionó simplemente dice: hay alguien que me va a traicionar. No menciona nombre. Con Pedro, en ese momento de lavarle los pies, le da una catequesis. Le dice claramente: si no eres capaz que yo te lave los pies, no pertenece al grupo. ¿Qué interpretación podemos dar de esto? No pertenece al grupo. Y ahí Pedro le dice: no solo los pies, la cabeza, las manos. Y Jesucristo, que no quiere caer en el plano de una vida puritana, le dice solamente los pies. Rebajarse indica la sencillez, la humildad y lo más sublime hoy, Jueves Santo, el servicio a los demás. La autoridad de la iglesia está en el servicio, y eso se lo dejó claro el maestro a los primeros sacerdotes instituido por él, que el servicio es la dinámica más fuerte que tiene la oración. Junto a la oración, el servicio es la dinámica más fuerte. Porque nosotros tenemos que tener perfume de servidores, ser legionario del servicio, de la entrega a los pobres, a los necesitados, a los ricos, a la comunidad humana. La iglesia está para el servicio material y espiritual. Ahí está nuestra grandeza y nuestra riqueza. Y es lo que nosotros hoy, como sacerdotes, tenemos que descubrir. Si uno se olvida del servicio, se olvida de lo más fundamental de la vida sacerdotal, que es el servicio al pueblo de Dios. Considérense ustedes, viendo desde una mirada espiritual el servicio, que fuera del catolicismo si no existiera Eucaristía, si no existiera la Santa Misa, que alimenta y fortalece a los fieles. Fuéramos una religión vacía que no alimenta a los fieles. Pero hoy Jesucristo, con un sentido sublime, elegante, nos deja el sacramento sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía, pero coloca claro: no para el poder ni la grandeza humana,
ni para llenar nuestro yo, o para ser figura o estrella de cine, sino para enrollarnos como se enrolla el trigo cuando está procesado como una harina y es colocado en el horno encendido, para entregarnos con ese ardor del Espíritu Santo al servicio del pueblo de Dios. Por eso, vivir el sacerdocio de esa manera y vivirlo con alegría, con entusiasmo. No hay espacio para el pesimismo, no hay espacio para las tentaciones, no hay espacio para maltratar a la gente, no hay espacio para hablarle de una forma incorrecta a los demás. Si entendemos la vida sacerdotal a profundidad, pero cuando no la entendemos a profundidad, el sacerdocio se convierte como si fuera un profesional de la religión o un funcionario del arte litúrgica. Y eso no fue lo que nos enseñó Jesucristo. Él desmontó la cena judía. La cena judía había hierba amarga, había pan, había cordero, y ese cordero había derramado la sangre, y esa sangre se colocaba en las puertas de las casas. ¿Y qué no aparece en esta cena judía de Jesucristo? El cordero. Porque Él era el propio cordero que se iba a entregar por la salvación del género humano. Qué sublime, qué grandeza, qué humildad es el día del Jueves Santo. En medio de la traición de Judas, en medio de la prepotencia de San Pedro, como San Pedro en la historia aprende a ser humilde. Deja la soberbia cuando ve la desnudez de Jesucristo y el abandono de Él. Y Jesucristo le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Y el poder del infierno nunca la va a derrotar. Ese es ese Pedro. Ese es ese Pedro. Judas asumió otra postura. Que no tengo la capacidad de hacer el juicio. Sencillamente, Dios lo juzgue. Dios lo juzgue. Y al final, cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: comprendan lo que he hecho con ustedes. Esa pregunta hoy, comprendan lo que he hecho con ustedes, ¿quién la responde? Los sacerdotes. Nosotros hemos comprendido este gesto tan noble de rebajarse, de configurarse con ese Cristo humilde, sencillo, que brota la Eucaristía y brota el orden sacerdotal. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy.
Pues si yo, el maestro y el Señor, le he lavado los pies, también ustedes lávense los pies los unos con los otros. Y den ejemplo, y den ejemplo. Viva un estilo de vida, de entrega. Que vean en la vida sacerdotal un hombre de Dios. Un hombre de la cabeza a los pies, sacerdote y siempre sacerdote. En todos, vivir la vida sacerdotal. En todos. En la relación con el otro, con la familia, en la movilidad parroquial. No fingir, no engañar. El sacerdote no puede engañar. El sacerdote no puede decir mentira. El sacerdote no puede ser chelero. Porque ¿para qué? Si lo eres, está engañando tu vocación. El sacerdote lo que tiene que ser santo. Vivir la santidad de Dios. Qué alegría yo siento hoy, Jueves Santo, en medio de las debilidades que tengo, pero hago el esfuerzo de controlar mi instinto y de decirme a mí mismo, cuando veo a otro y quizá le tengo que decirle algo, detente, Jesús Castro, detente. Piensa lo que tú eres. Piensa lo que tú eres. Y constantemente yo pienso lo que yo soy. Tenemos nosotros, los sacerdotes, siempre aspirar a lo más grande, que es la santidad. Que así sea.